Bueno, en la clase de hoy entonces vamos a ver visualización de datos con ggplot2. ggplot2 es un paquete que está dentro del paquete tidyverse, así que con haber eh, instalado y subido el tidyverse ya podemos usar el ggplot2 y es un paquete que resulta muy útil para, bueno, justamente visualización de datos, es decir, hacer gráficos, distintos tipos de gráficos. Vamos a ver, al principio, usar este paquete puede parecer complicado, no es tan fácil entender la lógica, la sintaxis que utiliza, pero una vez que uno se acostumbra, ya es más sencillo y la verdad es que si bien hay muchos gráficos que se pueden hacer con funciones del paquete base, y si uno quiere hacer un gráfico sencillo, por ahí es más práctico usar una función del paquete base. Apenas uno quiere complejizar un poco el gráfico y, bueno, personalizarlo, ya las funciones del paquete base resultan un poco limitadas y también no muy intuitivas para programar. En cambio, con este paquete, el ggplot2, vamos a ver que podemos hacer muchas cosas y de manera relativamente sencilla. Bueno, en concreto, ¿qué temas vamos a ver en la clase? Vamos a ver distintos tipos de gráficos como scatterplots, que son gráficos de dispersión, boxplots, barplots, que son gráficos de barra, y gráficos de series de tiempo. Vamos a ver gráficos en cuadrícula, es decir, cuando queremos dividir un gráfico en distintas cuadrículas según alguna variable categórica, o varias, o más de una. Vamos a ver cómo modificar elementos estéticos de un gráfico, como las etiquetas de los ejes, los colores. Vamos a ver cómo realizar gráficos complejos y personalizados. Y por último vamos a ver cómo exportar esos gráficos, ¿sí? En un archivo con algún formato PDF o JPG, distintos tipos de formatos para poder tenerlos guardados en la computadora. Bueno, entonces, ¿qué es lo básico que uno tiene que entender para poder empezar a trabajar con ggplot2? Eh, el comando básico que uno tiene que ejecutar para poder hacer un gráfico es el siguiente, es el que se muestra acá. Es un comando que eh, involucra a dos funciones. Una función que es ggplot y otra que es una función de tipo geom. Esto que escribí acá con geomFunction es alguna función que se llama de tipo geom. Y están concatenadas, digamos, combinadas mediante este signo más. Entonces, ¿qué es esta función ggplot? Esta función ggplot tiene en principio dos argumentos fundamentales, que son el argumento data y el argumento mapping, ¿sí? Estos que están en rojo. El argumento data va a tener el data frame, donde están las variables que queremos graficar. Y en el argumento mapping vamos a decirle a través de esta función AES, que viene de aesthetic, ¿sí? Estético, a través de esa función le vamos a decir cuáles son lo que se llaman los mappings, que son las variables que queremos graficar. Y además le vamos a decir cómo las queremos graficar. Si las queremos graficar como coordenadas XY, si las queremos graficar, representar, mejor dicho, con color, con forma, con tamaño. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo con los ejemplos y se va a entender un poco mejor. Ahora bien, esta función sola no hace nada. Si yo corro esta función, ahora lo vamos a ver, eh, el gráfico es prácticamente vacío. Después lo que necesito es agregarle esta otra función, que es una función de tipo geom, que me va a decir qué tipo de gráfico quiero hacer, ¿sí? Si quiero hacer un scatterplot, un boxplot, un barplot, etc. Esas funciones, bueno, hay muchas de esas funciones, las que vamos a ver en esta clase son geomPoint, geomBoxplot, geomBar, geomLine, ¿sí? GeomPoint es para hacer scatterplots, geomBoxplot, bueno, es bastante evidente, para hacer boxplot, geomBar para hacer barplot y geomLine para hacer líneas o lo que vamos a llamar series de tiempo. Bueno, entonces vamos al R para ver en concreto cómo se hace esto. Vamos a abrir un script. Y bueno, lo primero que conviene hacer, acuérdense, es borrar todo lo que tengamos de la sesión anterior. Eso lo hacemos con un remove
rm list igual a ls, ¿sí? Borramos todo lo que hay, acá no teníamos nada, pero si hubiéramos tenido se habría borrado. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar el paquete tidyverse, ¿sí? Podríamos cargar directamente de ggplot2, que es lo único que vamos a usar, pero bueno, vamos a cargar el tidyverse. Así ya tenemos todo. Acuérdense que siempre conviene cargar las librerías al principio del script, ¿sí? Porque es más prolijo. Después cuando uno abre el script ya tiene ahí todas las librerías cargadas y sabe cuáles son todas las librerías que utilizó en el script. Bueno, después nos conviene setear el directorio de trabajo, ¿sí? Que va a ser en este caso donde tenemos los datos, ¿sí? Porque, bueno, ahora lo primero que queremos hacer es leer los datos, pero para eso entonces primero necesitamos o es conveniente setear el directorio de trabajo. Acuérdense, vamos a cambiar esta barra invertida por una común. Reemplazamos todo, ¿sí? Corremos, bien. Y ahora vamos a levantar los datos, que son los datos que creamos la clase pasada, ¿sí? Ese conjunto de datos surveys complete que lo guardamos en esta carpeta, ¿sí? Como CSV. Entonces lo vamos a llamar surveys complete. Y vamos a usar una función nueva, que es la read-csv, ¿sí? Para que vean cómo se usa, pero es prácticamente igual a la read.csv. El argumento es el mismo, le ponemos el nombre del archivo que queremos guardar. Como seteamos el directorio de trabajo, no hace falta darle toda la dirección, pero si no, había que darle toda la dirección. Entonces el archivo era surveyscomplete.csv. Lo cargamos. Bien, y acá me lo cargó en el environment, ¿sí? Lo podemos abrir y verlo, es el archivo que generamos la clase pasada. También podemos mirarlo acá desde la consola. Y fíjense qué pasa. Acá me dice table. El table no es un data frame, es un table. Bueno, para nosotros es lo mismo que un data frame, es prácticamente lo mismo. La diferencia, una de las diferencias por ahí más importantes para nosotros es cómo se muestra en la consola. ¿Sí? Acuérdense que el data frame, si lo queríamos ver en la consola, me tiraba todas no, pero muchos registros. Y se me iba de la pantalla el cabezal, ¿sí? Con los nombres de las variables. Acá, en cambio, esto está bueno porque me muestra ya por default los primeros 3 registros, entonces ya podemos ver los nombres de las variables. Y acá están entrando todas las variables, pero si no entraran todas las variables, gráfica muestra, imprime solo las que entran, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, es lo mismo que un data frame. Bueno, entonces empecemos a hacer un gráfico. Vamos a graficamos weight, grafiquemos weight en función de input length, al revés. Bueno, weight versus input length, ¿no? Entonces, queremos graficar weight en el eje X y input length en el eje Y con puntos, ¿sí? Como coordenadas X, Y, es decir, lo que se llama un scatter plot o gráfico de dispersión, ¿sí? Entonces vamos a hacer con un scatter plot, o vamos a hacer un título acá mejor, que diga scatter plot o gráfico de dispersión en castellano. Bueno, entonces, en concreto vamos a graficar weight en función de input length. Entonces, acuérdense que dijimos, primero tenemos que ejecutar la función ggplot2 con 2 argumentos. El primero es data, ¿sí? Donde tenemos que ponerle el data frame donde están los datos. En este caso, surveys complete. Y después el argumento mapping, ¿sí? Que me va a decir qué variables queremos graficar y cómo. Pero para eso tengo que usar la función AES, ¿sí? Esta función AES, fíjense que ya me está diciendo que tiene argumentos XY y tiene otros más. Nosotros vamos a usar los argumentos XY. ¿Por qué? Le vamos a decir, en X queremos graficar la variable weight, ¿sí? Y en Y,
Wait, creo que se escribe primero con T. Vamos a hacer una cosa, como no me acuerdo exactamente cómo se escriben los nombres, si bien acá los tengo porque ya imprimí el archivo, el tibble, voy a hacer un names, ¿sí? Esto es bastante útil, ¿sí? Para tener a mano los nombres de las variables. Entonces, wait, todavía se escribe así. Y en el eje Y quiero poner input length. ¿Está bien? Se escribe así. Bien. ¿Está bien? Entonces le estoy diciendo, acuérdense que en el argumento mapping yo le tenía que decir qué variables quiero graficar y cómo las quiero representar. Entonces acá le estoy diciendo, quiero graficar las variables weight y length y input length y las quiero graficar a weight en el eje X y a input length en el eje Y. No siempre voy a querer graficar variables mediante coordenadas X, Y. ¿Sí? A veces, como vamos a ver en un rato, las puedo graficar o representar mediante color, mediante forma, incluso mediante tamaño. Eso lo vamos a ver en un rato. Y ahora, bueno, fíjense que los que yo les decía, ¿qué pasa si corremos esta función únicamente? Me hace un gráfico prácticamente vacío. Lo único que hace es ponerme a weight en el eje X y a input length en el eje Y, pero no me dibujó los puntos. Yo quiero que me dibuje los puntos. No los dibujó porque yo no le dije todavía que dibuje los puntos. Pero fíjense que lo que puso son, aunque sea los límites, ¿sí? Sabe que weight va a estar entre 0 y, bueno, 200, un poco más llega esto, ¿no? Llegará a 300, no sé. Y input length, el rango está más o menos entre 0 y 60, ¿está bien? Eso lo hace mirando los datos, ¿sí? Si hacemos, por ejemplo, un summary, fíjense. Summary de surveys complete weight. Está entre 4 y 280, está bien, está razonable este rango. Y ahora si hacemos un summary de surveys complete, input length, está entre 2 y 64, está bien, que es este rango de acá. Bueno, ahora yo les decía, para realizar un gráfico necesitamos decirle dónde están los datos, cuáles son las variables que queremos graficar, cómo las queremos graficar y ahora qué tipo de gráfico queremos hacer. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Un scatterplot, un boxplot? Bueno, en este caso como es un scatterplot, tenemos que usar la función geonPoint, como habíamos dicho antes, ¿sí? Por ahora no le vamos a dar ningún argumento porque ya con la información que tiene en ggplot2 le alcanza, está bien, para hacer un gráfico sencillo. Después vamos a ver cómo complejizarlo y sí agregarle argumentos. Pero por ahora no necesita ningún argumento. Vamos a ver qué hace. Es un poco lento, eso sí. Ahí está. Y ahí me lo graficó. Está bien, me graficó todos los puntos. Bien. Entonces, fíjense. La función ggplot lo que me hace es generarme una plantilla con información básica que va a tener el gráfico, ¿sí? Que es esta información de cuál es el data frame y cuáles son las variables que queremos graficar y cómo. ¿Está bien? Y a esa información básica uno le va a agregar lo que se llaman capas. Este geoPoint es una capa. Yo después podría agregarle otra capa o en vez de esta capa reemplazarla por otra, ¿sí? En vez de un geoPoint puedo hacer, como vamos a ver en el video siguiente, un geojitter, ¿sí? Que me pone puntos pero agitados. O un geomline si quiero graficar líneas, etc. Y también lo que puedo hacer es agregar otras capas. Eso lo vamos a ver en un rato. Por ejemplo, yo a este gráfico puedo querer agregarle un punto, ¿sí? Un punto que me represente la media de las dos variables, qué sé yo. Eso lo puedo hacer agregando una capa más, que es un geom más. Entonces, lo que es muy útil a veces es asignar la salida de esta función ggplot a un objeto, ¿sí? Para no tener que escribir, porque si yo después quiero cambiar esta capa por otra, para no tener que escribir de nuevo toda esta función, puedo asignarla a un objeto y después directamente escribir el nombre de ese objeto. Es decir, yo puedo crear un objeto que sea surveys plot, por ejemplo, donde guardo la información de esta plantilla, ¿sí? Y ahora puedo generar el mismo gráfico haciendo surveys plot más geonPoint. ¿Sí? Fíjense.
Corro de nuevo. Me hace exactamente el mismo gráfico, ¿sí? Yo puse el geom point abajo, pero por una cuestión de estilo, porque es más fácil de leerlo. Podría haber puesto al costado, ¿sí? A ver. Bien, me hace el mismo gráfico. Lo que no puedo hacer nunca es ponerlo abajo. Es decir, no puedo poner el más antes del geom, ¿sí? Tiene que estar siempre después de la capa anterior. El más siempre va al final de las capas anteriores. Si hago esto y quiero correr ahora esta función, ¿qué hizo? ¿Por qué la está corriendo? Ah, tengo que correr uno por uno. Me tira error. ¿Está bien? No entiende esto. Entonces esta es la forma incorrecta. El más siempre va después de la capa anterior. Bueno. A ver, yo les había dicho que para hacer un gráfico sencillo, en realidad resulta más cómodo, digamos, más simple, usar funciones del paquete base. Entonces vamos a ver cómo podríamos haber hecho este gráfico con una función del paquete base. Entonces vamos a ver con función del paquete base. La función del paquete base para hacer un gráfico de dispersión es la función plot. Y tiene dos argumentos básicos, ¿no? Después tiene otros argumentos más opcionales. Pero los no opcionales son los argumentos x, y. ¿Está bien? Entonces simplemente le decimos qué queremos graficar en el eje X y qué queremos graficar en el eje Y. No le tenemos, primero que tenemos una sola función y no dos funciones, como en ggplot2, y no le tenemos que decir cuál es el conjunto de datos donde están las variables. Pero como no hay un argumento donde nosotros le podamos decir de dónde tomar los datos, vamos a tener que, cada vez que le ingresamos una variable, le vamos a tener que decir en qué conjunto de datos está. Yo no puedo poner weight solo, porque no va a saber dónde está la variable weight. Le tengo que decir surveys complete pesos weight. ¿Sí? Si no, no va a saber dónde buscarla. Y ahora input length. Bien. Corro. No me hizo nada. Ahí está. Y me lo graficó. ¿Está bien? Entonces, con una sentencia mucho más sencilla, yo pude hacer este mismo gráfico de dispersión. Entonces, tiene la ventaja de que es más sencillo. Otra ventaja que tiene es que las dos variables que yo quiero graficar no tienen por qué estar en el mismo conjunto de datos, ¿sí? Input length, qué sé yo, podría haber estado en otro conjunto de datos y yo le ponía acá, qué sé yo, en un surveys complete 2, bueno, pongo surveys complete 2, pesos, input length, ¿sí? O podría no haber estado ni siquiera en un data frame, si es un vector que yo generé aparte, lo puedo graficar sin problema. Pero, bueno, un rato vamos a ver un montón de otras cosas que podemos hacer con ggplot2 que con el paquete base se complicaría más. Vamos a ver un cachitín más de esta función plot porque me parece que está bueno que sepan usarla. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense que acá me escribió como etiquetas de los ejes, me escribe el nombre de la variable, todo completo, con el surveys complete, pesos, weight. Es horrible. Si uno quiere publicar esto, es bastante horrible. A nadie le interesa saber cómo llamé yo al conjunto de datos, ¿sí? Y la variable weight podría querer escribirla, qué sé yo, con mayúscula, el input length también, y podría no querer poner este guión bajo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo cambiar la etiqueta de los ejes. Eso lo hacemos con la función, la etiqueta del eje X, la cambiamos con el argumento xlab, y supongamos que le queremos poner weight, pero con mayúscula. Y al eje Y, vamos a ponerlo abajo, y al eje Y, xlab, lo queremos llamar input length, con mayúscula también, y con espacio. Bien.
Corremos. Ahí está. Y me puso las etiquetas de los ejes como quiero. Y podemos también agregarle un título, ¿sí? Eso se hace con el argumento main, entre comillas el título que queremos. Podemos poner, por ejemplo, weight versus input length, ¿sí? Bueno. Bien, y ahí me apareció. ¿Está bien? Bueno, en un rato más adelante vamos a ver cómo cambiar las etiquetas de los ejes y cómo agregar títulos con ggplot2, ¿sí? Pero como esto es casi lo único que vamos a ver de las funciones del paquete base, se los quería contar ahora. Bueno, voy a guardar, antes que me olvide, este archivo en la carpeta scripts, como script clase 5. Bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos al PowerPoint. Bien. Bueno. Entonces me dice, los scatter plots resultan útiles para realizar análisis exploratorios de conjuntos de datos pequeños. Sin embargo, no resultan tan útiles en conjuntos de datos grandes como Surveys Complete, ya que hay mucha superposición de puntos. Una posibilidad es usar el geom-x, que tesela el espacio de hexágonos y asigna un color a cada hexágono en base a la cantidad de observaciones que caen en su interior. Para utilizar este geom, primero hay que instalar el paquete xbin de CRAN. Entonces, bueno, acá me muestra todos los comandos para instalar el paquete, cargarlo y después hacer el gráfico usando este geom. Y después lo que hay que responder es cuáles son los pros y los contras del gráfico de compartimientos hexagonales comparado con el scatterplot. Examina entonces el scatterplot anterior y compáralo con el gráfico de compartimientos hexagonales que creaste. Bueno, entonces traten de resolverlo y ahora vuelvan para ver la resolución. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio 1. Bien, entonces me decía, tenemos que correr cargar la librería de Xfin. Yo ya la instalé, así que no voy a hacer esa parte del install packages. Y como les decía, como conviene siempre cargar todos los paquetes al principio, pongo este comando al principio del script. Y ahora sí, vamos a ejecutar. Fíjense que ahora es práctico tener definida la plantilla y haberla guardada en este objeto surveyPlot, ¿sí? Si no, tenía que volver a escribir todo el comando de ggplot, ¿está bien? Entonces, acá ya estamos viendo una de las ventajas de trabajar con ggplot2, ¿sí? Cuando uno quiere cambiar el geom, es muy práctico. Si uno quiere usar los mismos datos, pero con distintos geom, simplemente tiene que cambiar el geom y usar la plantilla que ya creó. Entonces, el geom para crear esto era geom-x, corro. Bueno, y este es el gráfico. Fíjense, ¿qué tiene este gráfico? Tiene acá una etiqueta que me dice count y que me indica qué cantidad de observaciones está representada por cada color. Entonces, los colores más claros representan más observaciones, hasta 3000, y los más oscuros menos observaciones. Entonces, este gráfico me da una información extra, ¿no?, en relación al scatterplot, porque me dice en qué regiones del espacio hay más concentración de puntos, ¿sí? Acá, por ejemplo, que es muy clarito, sabemos que hay muchos puntos, acá hay bastantes, en esta zona también hay muchos puntos, en el resto hay menos. Está bien que eso con el scatterplot no lo veíamos, porque si en un punto caen 100 observaciones o una, yo lo veo igual, ¿está bien? Y bueno, y la contra que tiene esto es que es menos preciso. Por ejemplo, acá, no sé, probablemente tenga una sola observación y yo sé que cae en este hexágono, en esta zona del espacio, pero no sé exactamente en qué punto cae. ¿Está bien? Bueno, así que esos serían los pros y los contras.
Bueno, con esto terminamos esta partecita del video y seguimos con la siguiente viendo un poco más de este GeoPoint.